Perfecto. Entonces, bueno, hoy día comenzamos oficialmente la segunda parte del curso. Ahí dice módulo 2, sí, es la segunda mitad, porque la primera la hemos destinado principalmente a electrostática. Pero ahora esta segunda parte vamos a meternos en el concepto de magnetismo. Magnetostática, como dice ahí. ¿Sí? En algún minuto hacia el final del curso vamos a ver cómo la parte magnética y la parte eléctrica se entrelazan, pero vamos por el segundo ingrediente de esa mezcla, que es el magnetismo. Entonces, para eso la pregunta clásica es, bueno, ¿qué tan familiarizados están con magnetismo? Entonces, algunas preguntas en relación a eso son si ustedes conocen los imanes, si saben dónde hay imanes en su casa, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes sabe dónde hay imanes en su casa? ¿Ha visto imanes? ¿Tiene, ¿En el refrigerador? claro, de adorno, los imanes esos que uno compra como de recuerdo en algún lugar? Esos tienen imanes, ¿cierto? Mm. ¿Hay alguna otra cosa que sepan que tenga imanes? Bueno, dependiendo de los equipos de sonido que tengan en la casa, cuando tengan esos parlantes como grandes, antiguos, a veces sus papás puede que tengan algunos Ah, sistemas de sonido más tecnológicos, claro, ahí tienen imanes, ¿sí? Los sistemas que tengan bobinas, ¿sí? Cualquier sistema que tenga una bobina, en general lo que va a tener es un imán incorporado, y con bobinas hay motores y todas las cosas que finalmente tengan eh, algún sistema puede ser de uso de corriente como amplificación, tienen imanes. Y uno de los que puede que ustedes tengan, probablemente tienen instalado, o no sé si lo usarán tanto, pero siempre lo tienen ahí disponible en el celular, porque usan los GPS, son las brújulas. Puede que no tengan las tradicionales, que son como las antiguas, que es como una plaquita donde uno tiene un sistema de guía, porque esa es una brújula, ¿no? Uno lo usa figurativamente en la idea de brújula porque es como la guía de uno, ¿no? Em, pero no sé si ustedes han tenido en sus manos una brújula como tal, no la del celular, sino una brújula. Entonces, para entender, ahí vamos a ver qué es lo que hace una brújula, pero para entender un poco más de magnetismo, vamos a partir con un tipo de los materiales que tienen esta capacidad de generar campo magnético, que son los imanes. Esos que tienen el refrigerador o que tienen en sistemas de audio o en los parlantes o en un montón de otros dispositivos que tienen en sus casas, en sus autos. profe, ¿y en ¿Sí? esos dispositivos que dice qué función tienen como los imanes dentro de los dispositivos? Porque, o sea, en lo de los refrigeradores es más visible para que se peguen ahí, pero como en los otros dispositivos. Sí, lo que pasa es que cuando tienes un imán, vamos a ver esa materia más adelante, pero hay una fuerza electromotriz que se genera. Entonces tienes la posibilidad de, cuando aplicas un campo magnético, aprovechar la relación que hay entre campo y corriente para generar corriente eléctrica y movimiento, como en el caso de los motores. Sí, pero eso lo vamos a ver bien en detalle más adelante. Así que es bueno que tengan la inquietud, pero vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Ahí nos vamos a meter en detalle cómo funcionan los motores. Los transformadores también. Entonces, los imanes son uno de los materiales que generan campo magnético. Acá déjenme, ahí sí, ya. Entonces, aquí hay algunas imágenes de los típicos imanes, bueno, no sé si han tenido esos jueguitos, pero esas pelotitas son todas imanes, podrían ser plaquitas como las que tienen en los imanes del refrigerador, o podrían tener esta forma clásica que tienen algunos, que es como esta U invertida. Y ahí sale pegada una barra metálica abajo, pegada al imán. En esos imanes, estos materiales que generan un campo magnético, que pueden ser naturales o artificiales, los encontramos de manera que generan este campo magnético de manera permanente o temporal, ¿sí? No todos los imanes mantienen esa capacidad de generar campo magnético en el tiempo. De hecho, no sé si les ha pasado, pero a lo mejor ustedes son muy jóvenes y no han tenido suficiente cantidad de años un imán en el refrigerador, pero después de un tiempo como que empiezan a caerse. Y eso es porque especialmente esos que son bien delgaditos y que no son muy buenos imanes, empiezan a perder su capacidad de generar campo magnético, entonces después ya se vuelven un material cualquiera y cuesta mucho que se peguen al refrigerador. Entonces, no siempre son permanentes, ¿sí? Incluso hay algunos que dependiendo de la aplicación se pueden usar para invertir la polaridad de los imanes en una dirección o en la otra. Pero algo que es importante decir es que pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? Naturalmente se encuentran ciertos tipos de piedra, la magnetita, por ejemplo,
Es un material que viene en su composición, cuando uno lo extrae de la roca, viene ya como una especie de imán natural. Cuando uno no tiene esa magnetita a mano, pero igual quiere generar un material que sea un imán, lo que hace es generar un estado magnético que se llama ferromagnetismo, ferromagnético, un estado ferromagnético, en que va a depender, por supuesto, del material. No todos los materiales pueden volverse un imán, ¿sí? Solo algunos. Generalmente los que tienen hierro, cobalto, níquel, como los que mencionan ahí al principio de la slide. Pero uno es capaz de algo así como imantarlo, y después lo que hace ese material es mantener ese estado de orden ferromagnético, donde están todos los pequeños imanes que constituyen los átomos ordenaditos, el spin de cada átomo ordenado, entonces al final el material completo se vuelve un imán. Entonces tenemos la posibilidad de que sea natural o artificial. Ahora, también, naturalmente, tenemos por excelencia, nosotros estamos parados en un sistema que es un imán, que es la Tierra. La Tierra, así como se ve acá a la izquierda un imán, donde aparece un polo norte y un polo sur, de la misma manera que cuando hablamos de carga, teníamos la carga positiva, ¿se acuerdan? Era donde salían las líneas de campo eléctrica, y la carga negativa era donde entraban las líneas de campo eléctrico. En el caso del campo magnético, lo que tenemos son líneas también, líneas de campo. A ver, déjenme ver si me resulta esta cosa del... A ver, ¿dónde está el...? ¿Ah? ¿Funciona? Mejor no lo instale. Profe, ¿y podría explicar eso de que igual cambia, es distinto como el norte y sur de terrestre el magnético? ¿Cómo es eso que varía cada cierto tiempo también? Que el norte puede ser el sur y Sí, el sur espera, el Ignacia, un norte. poquito, es que estoy tratando de solucionar aquí el problema la tablet. Debe ser, ya voy a tener que revisarlo porque como el computador es relativamente nuevo, entonces bueno, a ver, lo voy a usar, tener que usar el mouse, nomás para la antigua. Entonces acá en el imán, en este azul y rojo, el norte-sur magnético, están referidas de la misma manera que con la carga eléctrica. Cuando es positivo pasaría a ser como especie de, aquí no se habla de positivo y negativo, estos son nombres solamente, norte y sur son solamente nombres que se le da. Y el norte se entiende el polo magnético donde las líneas de campo salen, ¿sí? Como si fuera la carga positiva. Entonces, de aquí, como ven acá, salen las líneas de campo de este polo. Y el otro extremo del imán, y eso es algo interesante, que ven acá, que el imán es una unidad, ¿sí? No está separado como en dos partes como la carga positiva y negativa. Acá siempre es un mismo material. Entonces, el otro lado, que es el polo sur, las líneas de campo entran. Entonces, un imán, como este que está acá en una barrita, tiene entonces las líneas entrando y saliendo dentro del mismo imán, ¿sí? Entonces tiene dos polos magnéticos dentro del mismo material, ¿sí? Eso es algo muy importante porque en la naturaleza no existe el monopolo magnético, no existe un cuerpo que tenga solamente polo magnético sur o polo magnético norte, ¿sí? Norte y sur, insisto, no tiene que ver de hecho, con orientación geográfica ni nada, sino son nombres que se le pusieron, así como positivo y negativo. Pero bueno, para referencia, norte-sur. Entonces acá en la Tierra es un imán natural, ¿sí? Natural por excelencia. Es bueno, les voy a mostrar a continuación de dónde viene este campo magnético, pero acá, como ven, las líneas de campo salen del sur geográfico. Acá en la parte baja salen del sur, están saliendo, entonces de manera que como están saliendo, entendemos que es el norte magnético, y entran por el norte geográfico, que pasa a ser el sur magnético, ¿sí? Puede que sea confuso porque es al revés de lo que es geográfico, lo que estamos acostumbrados: hacia arriba es el norte, hacia abajo es el sur, sur de Chile, norte hacia arriba, el Ártico, abajo Antártica. Pero el tema es que en el caso del campo magnético es invertido, y lo vamos a ver a continuación de dónde viene eso. Vamos a borrar esto acá. Entonces, cuando ustedes tienen una brújula, que normalmente se ve como esto, aquí está en inglés la brújula, este, oeste, el west es oeste, por si acaso la W está ahí, y ahí están todos los otros puntos. Entonces, lo que uno utiliza es un material que está magnetizado. Esa flechita que está en rojo y azul ahí es un material que ya tiene un cierto campo propio, que no es magnetita, así que no se encontró en forma natural, sino que se magnetizó, tiene un campo magnético propio,
Y lo que hace entonces este material que está magnetizado es orientarse a lo largo de las líneas de campo magnético de la Tierra. Entonces, por ejemplo, en el caso de un imán, aquí pensemos que es esta misma brújula que está arriba, y tenemos un imán donde está el norte y sur. Yo coloco la brújula en distintas ubicaciones como sale aquí. Entonces la coloco en esta posición que está acá, y lo que hace la brújula con esta, aquí sale como dos puntitas, pero lo que se entiende que la brújula está apuntando hacia allá, hacia el norte. Esa es como la cabeza de la brújula. Ese es el norte, el rojo. Entonces lo que hace es orientarse a lo largo de la línea. Fíjense que las líneas en verde están de norte a sur. Entonces la brújula, este material magnetizado, lo que hace es seguir esa orientación. Y por eso es que, fíjense bien, aquí en el imán, la brújula apunta siempre hacia el sur magnético. La brújula, la cabeza de la brújula, la flecha, la cabeza de la flecha de esta brújula está apuntando hacia el sur. Todas las cabezas de acá de las flechas apuntan hacia esa dirección. Entonces, en el caso de la Tierra, lo que tenemos acá es que si colocamos brújulas, lo que va a suceder, independientemente del lugar donde estemos en la Tierra, es que van a seguir las líneas de campo magnético. Y las van a seguir de tal forma que siempre van a apuntar hacia donde apuntan las líneas de campo, que es de el sur geográfico al norte geográfico. Entonces, la brújula lo que nos da es una indicación de hacia dónde está el norte geográfico. ¿Sí? Así que eso es la indicación que nos da la brújula. Ahora, el campo terrestre es muy pequeñito, el campo magnético de la Tierra. Estamos hablando de 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Tesla es la unidad, bueno, en realidad hay varias equivalentes, ¿sí? Pero el que vamos a ver nosotros, al menos en este curso, siempre va a ser la unidad Tesla. Puede ser en Gauss también la medición de campo magnético, pero nosotros lo vamos a ver en Tesla. Y este campo es muy pequeñito, 10 a la menos 5 Tesla. Es pequeño, eh, pero bueno, ahí les voy a dar unos órdenes de magnitud también de otros campos magnéticos que les van a hacer entender que en realidad, a pesar de que es un número chico, 10 a la menos 5, tampoco es tan pequeño en comparación a otras cosas que tienen campo magnético. Entonces, el campo magnético en realidad se viene estudiando hace mucho tiempo. Antes se pensaba que era magia el campo magnético, porque en la medida que aparece investigación científica con respecto a los fenómenos que vemos a nuestro alrededor, muchas de las cosas que consideramos a veces superstición o incluso a veces religión o a veces se van entendiendo de una manera distinta apoyándonos en la ciencia. ¿Sí? Entonces vemos que algunas de las cosas que se veían, que se repelían materiales, ya no era magia o magia negra, o depende de la época de la historia, sino que en realidad lo que estaba detrás de eso eran campos magnéticos. Y esto estamos hablando, fíjense, en 1600, o sea, cero acceso a tecnología en ese entonces, en 1600 ya se identificaban los mismos japoneses utilizaban brújulas cuando hacían esos viajes en que se tiraban, imagínense lo de locura que era tirarse de la aventura, cruzar un océano sin tener, bueno, se guiaban por las estrellas, pero también utilizaban las brújulas para poder guiarse, que es mucho más exacto, o sea, es más fácil de no estar ahí atento a las estrellas esperando la noche, sino que es continua la información de las brújulas. Entonces, recién en ese año, en 1600 más o menos, se propuso que la Tierra era un gran imán que generaba el mismo campo, la misma idea de campo magnético que la magnetita, que era lo que se conocía en ese entonces. Entonces, ¿de dónde viene este campo magnético de la Tierra? El campo magnético se entiende ahora, y ahí hay este dibujo que se ve como una ensalada de espaguetis, ahí son líneas de campo magnéticas. Se ve como bien desordenado porque aquí es un poco más tridimensional. Y de hecho también muestra que es como un poco caótico porque en realidad les voy a mostrar una animación donde se ve que este campo no es constante en el tiempo, sí va respondiendo un poco a estímulos del espacio. ¿De dónde viene el campo magnético de la Tierra? ¿Sí? El campo en realidad viene de, así como en los imanes, viene de una propiedad intrínseca de los átomos, que es esa rotación que tienen los electrones cuando están, los electrones se mueven alrededor, ¿sí? De los núcleos atómicos, pero también rotan. ¿Sí? De la misma forma que la Tierra tiene rotación y traslación, los átomos, o sea, los electrones y los átomos también tienen un movimiento rotatorio. De hecho, se le asocia con una palabra que es casi lo mismo, que es spin. ¿Sí? El spin en los electrones está asociado a justamente esa propiedad magnética, a esa propiedad de generar campo magnético que tienen los electrones por tener esa habilidad, digamos, de moverse de la forma que la están haciendo. Entonces, el spin
en algunos materiales hace una contribución más o menos fuerte. Y es por eso que algunos átomos son magnéticos, como el hierro, el níquel, el cobalto, pero existen también otros donde no ya se presenta, hay materiales que no se pueden magnetizar por mucho que uno haga esfuerzo. Entonces va a depender de la estructura electrónica de los átomos. Pero sin embargo tiene que ver con eso, con los electrones, en el caso de los imanes. En el caso de la Tierra, que lo estamos viendo que se parece mucho a un imán, de hecho también tiene que ver con cosas similares, y es con el movimiento, con la rotación del núcleo de la Tierra que está constituido de hierro fundido, y bueno, y otros elementos también que son magnéticos. Entonces eso gira muy, muy rápido. ¿Sí? Las teorías actuales que se manejan es que estamos hablando de movimientos ultrasónicos, o sea, hay mucho ruido al centro de la Tierra. Y hay mucho calor también, porque está fundido. Las temperaturas son tan altas como las del Sol en el centro de la Tierra. Y aquí, este es un diagrama que les muestra cómo es la estructura de nuestro planeta. Ahí está la corteza terrestre, que estamos hablando, dependiendo del lugar donde estemos parados, puede ir desde 5 kilómetros hasta 30 kilómetros. En algunas partes, en algunas fosas aquí en el océano, la, la- la corteza terrestre solamente tiene una profundidad de 3 kilómetros, es muy poco, pero puede llegar a 30 en otros lugares. Entonces, sobre eso ya viene el manto. Y el manto ya ahí se ve que es mucho más grueso, estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros de profundidad. Después viene un centro, una coraza aquí que es de líquido también, pero no es el centro principal. Estamos hablando aquí de esta distancia de 2.000 kilómetros, 1.200 kilómetros en el centro, en esta parte roja, que está girando. Entonces, esto que está acá hace que nuestro planeta genere un campo magnético. Ese centro líquido fundido de metales que exhiben un comportamiento magnético, que son ferromagnéticos, hace que nuestro planeta genere este campo magnético que lo hace distinto, que lo hace único, que lo hace especial dentro de todos los planetas que están por lo menos en nuestra Vía Láctea. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de generar un campo magnético que no la tiene Marte, que no la tiene, no sé, nuestros vecinos más cercanos, Mercurio, no tienen esa capacidad. Y eso es algo muy valioso, ¿sí? Es tal vez una de las cosas más importantes que uno podría decir, cosas, peculiaridades de la Tierra. Por supuesto está la atmósfera, que es la que hace que, bueno, saben todos ustedes, pero el caso del campo magnético a veces se pasa como por encima, como que no se considera, porque pareciera que está ahí, pero no nos afecta mucho. Algunos a lo mejor ustedes han visto imágenes y han tenido la suerte de visitar lugares donde se generan las auroras boreales, saben que son fenómenos muy atractivos, muy bonitos de observar, pero qué tan relevantes son para nuestro día a día? Bueno, y justamente el campo magnético es el que nos protege de la radiación solar. La radiación solar esto cambia en un día, hay muchas, muchas variaciones y hay épocas que son súper intensas, a veces aparecen las noticias, ¿no? Incluso como que amenazando que pueden haber caídas importantes en las redes y que va a afectar las comunicaciones, especialmente la internet, por supuesto, que sería lo más trágico. Y es porque estas son radiaciones que son partículas cargadas. Entonces, las partículas cargadas interfieren en la transmisión de señal en la Tierra. Además, las partículas cargadas, dependiendo su energía, también nos pueden afectar a nosotros, como seres humanos, por ejemplo, nuestro ADN. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan que hay desastres nucleares en algún lugar en Rusia o en China o en Japón, eh, lo que está pasando es radiación que afecta a las personas y que tal vez puede quemarlos porque, no sé, tú estás muy cerca de la fuente, pero en otras personas va a ser una exposición a la radiación que no va a haber inmediatos cambios, pero sí va a afectar su ADN. Y muy probablemente si esa persona, por ejemplo, después se reproduce, tenga hijos, el ADN que transmite va a estar dañado y va a generar problemas que no son en su vida, no son, sí le pueden dar cáncer debido a la radiación, sí le puede dar alguna otra enfermedad, pero las mutaciones aparecen después con las nuevas generaciones. Entonces, el campo magnético de la Tierra nos protege de todo eso. Y aquí aparece una ilustración, pero prefiero que vean un video donde se observa esto. Este video de acá, de la izquierda, lo que les muestra, estos están disponibles en la NASA, lo que les muestra es en un día cómo están apareciendo eh, estos, se fijan a esas explosiones, eso es el Sol. ¿Sí? Ahí es como, voy a volver a colocarlo acá,
se fijan que aparecen como explosiones y todo eso son fuentes de radiación. Estas son radiaciones que varían en el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos siempre una radiación de fondo también que afecta a la Tierra, así como a todos los otros planetas, que es la radiación cósmica, ¿sí? Esa se plantea y es la teoría más aceptada hasta ahora que viene del origen de la creación de la galaxia. Esa es una radiación que no nos afecta tan profundamente, pero sí esta radiación del Sol que varía en intensidad hace que, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, así como lo ven aquí a la izquierda, responda también a esos cambios. Entonces, la forma del campo magnético no es constante en el tiempo, y eso es lo que quería mostrarles acá en esta imagen. Dependiendo si viene, por ejemplo, un golpe ahí, como esas que veíamos, esas explosiones, esas coronas que aparecen, entonces acá se fijan que va cambiando, incluso aquí se ve como los colores, dando como la intensidad de los plasmas que se generan. Los plasmas son justamente eso que uno ve en las auroras boreales. Entonces, el campo magnético de la Tierra es algo muy valioso. O sea, hay que escoger entre cosas que tiene la Tierra el campo magnético, eso lo pondría ahí en la lista. Y, y bueno, y sucede, a ver si pasamos al... Ah, espérate, aquí, ahí, estoy pasando al siguiente. Y sucede, como decía Ignacio, que el campo magnético de la Tierra en realidad no es constante en el tiempo, en la ubicación. Uno dice el norte magnético y asume que en el Ártico, el norte magnético, ¿no? Que o sea, el sur, bueno, el norte geográfico, el sur magnético, que está arriba en el Ártico. Pero en realidad el campo magnético ha sufrido cambios en su orientación a lo largo de los siglos. Por supuesto, acá en este dibujo que está a la izquierda, donde se ve esa como trayectoria rosada, lo que ven ustedes ahí es como desde el año 1800, que es más o menos donde uno ya ha tenido mediciones, porque ahí en el 1600, cuando estaba Gilbert haciendo esa idea de que la Tierra era un imán, no tenían cómo medir con precisión. Entonces, digamos que las primeras medidas a partir del 1900 fueron. Y a partir del 1900 lo que se detectó son cambios en la posición del campo magnético permanente, en promedio. No estas variaciones que yo les dije que les mostraba que aparecían por la radiación ionizante en la atmósfera, sino que variaciones del eje del campo magnético. Entonces, lo que se ha detectado hasta ahora es que se mueve alrededor de 10 kilómetros por año. Acá en este gráfico de la derecha, donde está la Tierra y están esos colores en azul y rojo, lo que se ve es como el camino completo. Aquí ya en 3D, pensando que esta es la Tierra. Y fíjense el azul oscuro ahí más intenso. Lo que muestra es cómo se ha movido el eje magnético a lo largo del tiempo. Aquí esto, lamentablemente, esto es desde ahí dice 1500, bueno, 1590. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo estamos midiendo desde 1590 si solamente desde 1900 me acaba de decir la profe que se puede medir? Y claro, y resulta que hay un campo en la ciencia que se llama paleomagnetismo. El paleomagnetismo es una manera de lo que permite, porque hay muchas cosas más que puede hacer, pero lo que permite es a través de la información que está en las piedras, ahí está la palabra paleo, de las piedras, lo que permite obtener es información del campo magnético terrestre en el tiempo. ¿Sí? Ahí está la idea de paleomagnetismo. Entonces, la idea de esto es que cuando hay erupciones volcánicas, o aquí en estas, esto ya es en las placas aquí en el océano, ¿sí? Esto está en el medio del Atlántico, por ejemplo. Cuando hay erupciones volcánicas, entonces lo que sale en este magma es roca, empuja la roca, y la roca va moviéndose hacia los lados, y aquí como se ve en esta gráfica esta ilustración de la izquierda, lo que muestra entonces que se van generando como capitas, como estrías de piedras que tienen información acerca de la polaridad magnética en los momentos en que esas piedras estaban en la superficie. Entonces, como estos movimientos hacia los lados van pasando en el tiempo, entonces cada uno de esas líneas, de esas estrías que está compuesta de material que es ferromagnético, o sea, que guarda información del campo magnético en ese momento en la Tierra, entonces nos permite leer las orientaciones que en ese momento existían en el planeta. Entonces, por eso es que aquí me devuelvo, se tiene información con respecto incluso al año 1500, con respecto a la orientación, esos cambios de orientación. Ahora, esos cambios de orientación son hasta cierto punto preocupantes, porque en realidad el campo magnético no siempre ha tenido la misma dirección, no siempre ha estado el campo magnético orientado de la misma manera. Incluso hace 780.000 años, el campo magnético estaba opuesto a la dirección que tiene ahora. O sea, las brújulas apuntaban hacia el sur geográfico hace 780 millones de años.
Y las reversiones, entonces, tienen que ver con este movimiento que hay o sea, tiene que ver con la rotación, con el movimiento de giro que hay al núcleo de la Tierra. Y el problema está en que esas rotaciones deberían darse cada 300.000 años, más o menos, del eje del campo magnético. O sea, invertirse cada 300.000 años. Y la última detectada tiene 780.000 años. Esto es casi como cuando los chilenos hablamos de cuándo fue el último terremoto, ¿no? Y decimos, el último gran terremoto fue hace 20 años, chuta, ya se viene el otro terremoto, ¿no? Entonces como que tenemos una escala de tiempo asociada cuando vienen los grandes terremotos. En este caso, cada 300.000 años debería haber un cambio en la orientación del eje magnético, norte-sur, sur-norte. Y es un cambio muy, muy importante. Ahora, analicémoslo con respecto a la escala del ser humano. O sea, estamos en el año 2021. O sea, estamos hablando nos llevamos como civilización y después de la revolución industrial. O sea, hay muchas cosas aquí que nos dicen 300.000 años en una escala que se escapa a 150 veces. se escapa al tiempo que hemos estado sobre la Tierra. Entonces, evidentemente que eso hace que no lo tengamos como presente que esto nos podría afectar o no. El problema es que se está acumulando. O sea, hace el doble de 300.000 años, o sea, hace 780.000 años que no se ha dado esa reversión. Entonces, hay algo que está pasando en nuestro planeta que hace que no se haya dado la reversión. Ese avance del campo magnético que está aquí en esta slide anterior es bastante rápido, 10 kilómetros por año es bastante rápido. Además, se ha debilitado el campo magnético, porque la reversión no se da solamente con un cambio así como de shock, de polaridad, así como tac, de un lado para el otro, sino que también va bajando la intensidad y eso permite que se produzca el cambio también. Entonces, desde el siglo XIX se ha debilitado un orden del 10%. Y el campo magnético es súper importante porque nos protege de la radiación cósmica, como les dije, de la radiación ionizante del Sol, pero también es crítico para las comunicaciones, ¿sí? Nos quedamos sin GPS, nos quedamos sin brújula, sin campo magnético. Las comunicaciones se verían afectadas por la radiación cósmica, no tendríamos internet, o sea, hay muchísimas cosas que pasan si el campo magnético no funciona bien. Por eso que cuando ustedes de repente ven películas de ficción y aparece que algo extraño pasó con el campo magnético en la Tierra y es como que, oh, y todos los científicos ahí en la NASA o en esas reuniones internacionales están consternados acerca del cambio y el fin del mundo se acerca. Claro, es bastante dramático y es muy fuerte el efecto que puede tener un cambio del campo magnético. Entonces, eso es para que lo tengan presente, valoremos el campo magnético, valoremos eso que está alrededor nuestro y que no lo vemos día a día, pero que sin duda hace que nuestras vidas sean mucho más fáciles. Entonces, yo les dije el campo de la Tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? Era 10 a la menos 5, que está ahí en ese listado, el primero, 10 a la menos 5 Tesla, que bueno, si uno lo ve en Gauss es 0.5 Gauss, pero vamos a ir con Tesla trabajando. Entonces, nuestro cerebro, de hecho, genera un campo magnético. Ahora, son cantidades muchísimo más pequeñas. Y ahí, eso justamente, el hecho de que nuestro cerebro sea capaz de generar campo magnético nos lleva incluso a pensar de dónde generará un campo magnético. Yo no estoy hablando de una persona que tenga un alto contenido de hierro en su cuerpo por alguna razón extraña, que a veces eso igual afecta, puede afectar a propósito, pero estamos hablando de otra fuente de campo magnético, que ya no son los imanes permanentes, sino que es algo que va más allá. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro cerebro? ¿Cómo se genera la sinapsis? ¿A través de qué? O sea, son conexiones neuronales a través Claro, son de pequeñas, químicos. De químicos también. Pulsos Pues, electromagnéticos, o sea, pulsos eléctricos. sí, eléctrico, exactamente, esa es la ujú. respuesta. Son pequeñas corrientes. Nuestro cerebro funciona en función de corrientes. Sí, bueno, no sé si vieron Matrix, pero bueno, ahí como que se aprovechan los seres humanos como pilas, ¿no? Porque en realidad lo que usan son como las corrientes que se generan en los cerebros de las personas. Es un poco extremo, pero la idea es que nuestro cerebro genera corrientes, y corrientes de hecho es una de las fuentes de generación de campo magnético, no solamente los imanes, sino las corrientes. Entonces nuestro cerebro tiene corrientes muy, muy pequeñitas, por supuesto, y lo que hace es que tengamos entonces un campo magnético que es del orden de 10 a la menos 15 Tesla.
sea, fíjense ahí, 10 órdenes de magnitud más bajo que el campo de la Tierra. Entonces, de alguna manera, igual estamos medio, o sea, podríamos tener una respuesta magnética frente a campos magnéticos. El imán del refrigerador, ese que ven todos los días ahí pegado, uno bueno tal vez, tiene del orden de 1 militesla. Va a depender un poco de la calidad del imán y si se ha ido desgastando en el tiempo. Ahora, el campo más fuerte hasta ahora creado en la naturaleza, o sea, creado artificialmente, perdón, el campo magnético más fuerte creado hasta ahora en laboratorios ha sido a partir de pulsos y ha durado fracciones muy pequeñas de segundos, no se ha podido mantener estable en el tiempo. Estamos hablando de 150 Tesla. O sea, cuando uno habla de Tesla como unidad de campo magnético, cualquier cosa que sea mayor a 150 Tesla no existe. ¿Sí? No van a encontrar nada que sea superior a eso. Entonces, por debajo de eso ya son valores muy grandes. Y piensen, 150 no se puede mantener, es como fracciones, pero no sé si son milésimas o incluso creo que pueden ser como hasta femtosegundos, o sea, cosas muy, muy cortas. Y se logra los 150 Tesla. En cosas que sí a veces hemos estado expuestos, si les ha tocado hacerse un examen de resonancia magnética, por ejemplo, ahí estamos hablando de 18 Tesla, con imágenes 3 Tesla, y los imanes de los colisionadores también que ayudan a dirigir las partículas cargadas, 8 Tesla. Entonces, esos son valores altos, son valores de equipos más sofisticados. Son valores que se logran a través de estados magnéticos que necesitan, por ejemplo, temperaturas muy bajas, que no son naturalmente como la magnetita que uno encuentra en el material y logra que llegue a 3 Tesla, no. Entonces hay que hacer varios ahí ajustes para mantener las temperaturas en ciertos rangos y lograr esos 3 Tesla o 18 Tesla o 8 Tesla. Estos son imanes, salvo el cerebro, que ya dijimos que viene por corrientes. Cuando tenemos un imán, como el del refrigerador o el que está en los equipos de resonancia, nunca podemos lograr llegar a un monopolo magnético. Siempre vamos a tener el imán que tiene los dos polos juntos. Siempre va a ser un dipolo magnético el imán. Siempre va a ser de esta manera. Esto volviendo a la idea del imán, no a la corriente. Porque ya vamos a ver que también cumple con esto. Pero siempre en la naturaleza el magnetismo va a estar expresado a través de pares. Siempre va a ser norte-sur. Entonces ustedes dividen, como sale aquí en este esquema, un imán, por la mitad lo cortan, lo que van a generar son dos imanes. Dos, entonces, sistemas donde van a tener los dipolos norte-sur, norte-sur. Y así sucesivamente. Entonces, de esto es una de las reglas fundamentales, de las leyes fundamentales del electromagnetismo, la no existencia de monopolos magnéticos. Hay investigación reciente que está tratando de desarrollar a través de sistemas muy sofisticados con plasma un monopolo magnético y se ha teorizado mucho con respecto a eso, pero hasta ahora no han habido resultados experimentales exitosos con respecto a generar un monopolo magnético. Entonces, hasta ahora sigue siendo una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, no hay monopolo magnético. La corriente, entonces. Como les dije recién, la corriente es la otra fuente de magnetismo. No solamente los imanes sean permanentes o se vayan bajando su magnetismo en el tiempo. No solo los imanes, sino la corriente. Entonces aquí hay un video, ya que no vamos a hacer la demostración en clase, entonces hay un video que muestra justamente el efecto de una corriente. Cómo es que genera entonces un campo magnético. Aquí en este primer video, lo que tenemos es una fuente. Una fuente, ahora hacia abajo está marcado como corriente, y está conectado a una ampolletita aquí abajo. Ahí ve la ampolleta, está subiendo la corriente, y en algún punto la ampolleta comienza a ser incandescente, se empieza a encender la ampolleta, ¿no? Entonces llega un valor de 1.7 amperes, 1.6 amperes, en voltaje son 10 volts, estamos poniendo una diferencia potencial. Eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Eso es algo que es bueno verlo ahí. A propósito que hemos visto lo de voltaje. Le estamos aplicando una diferencia potencial entonces a las cargas que están en esos alambres para que se muevan. Y entonces al darle piensen en el caso gravitatorio, al darle esa diferencia de altura, entonces la masa cae. Aquí les damos la diferencia potencial y los electrones, las cargas en esos alambres que están conectados a esa diferencia, empiezan a moverse. Les transmitimos entonces la energía y se enciende la ampolleta. Entonces, esto es para mostrarles que hay corriente ahí circulando, ¿ok? Y lo que hacemos ahora es colocar una brújula.
una brújula, ahí fíjense que está la parte rojita, que es si se ve, fijan ahí, el rojo es el norte, bueno, es como el norte, apuntaría al norte geográfico, ¿sí? Del planeta, de nuestro planeta. Entonces, veamos qué pasa si encendemos, si hacemos circular corriente y colocamos por sobre ahí. Fíjense cómo está, voy a ponerle pausa aquí. Fíjense que está como, bueno, ahí casualmente quedó como en la misma orientación del alambre, ¿no? La flechita. Estaba al norte en esa dirección. Ahí se chocó un poquito y y se enciende la fuente. Fíjense ahí empieza a darle para que empiece a circular corriente y ahí, fíjense cómo saltó. ¿Se fijaron? ¿Se vio el efecto? Y ahí lo está bajando para que vuelva a su posición. Y ahí lo vuelve a subir y gira. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se Que alcanza a ver gira bien en el así, video? ¿Sí? sí, que gira. Entonces, ¿Qué cosa salta? la flecha de la brújula, ¿la vieron o no? A Ah, ver, otra vez. sí, que giraba así. Sí, salta, pero es porque se genera otro campo, ¿no? Claro, porque la corriente que está circulando ahí en ese alambre, que es alambre azul, cuando empieza a circular, ahí empieza y giró. Ahí llegó a 2,5 incluso, y 3, 4, lo mantiene. Y después empieza a bajar y se devuelve a la posición en la que estaba antes. Y ahí lo volverá a subir, miren. Y volvió a saltar. Y lo devuelve. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la brújula esté respondiendo así implica que aparece un campo magnético alrededor del alambre. ¿Sí? Porque la brújula lo que hace es orientarse en la dirección de un campo magnético. Si no está un campo externo como el del alambre, se orienta con el campo magnético de la Tierra. A pesar de que es 10 a la menos 5 Tesla, ese imán de la brújula responde bien a ese campo pequeñito. Pero si aparece sobre él un campo como el del alambre, que probablemente sea mucho más grande, entonces responde y se orienta en la dirección del campo. Y si se fijan, se orientaba como perpendicular al alambre, ¿eh? No en la misma dirección del alambre, sino que queda como perpendicular. Y eso tiene que ver con la forma del campo generado por una corriente circulando en un alambre. Entonces, en resumen, tenemos campo magnético como fuente, un imán o una corriente, como en nuestro cerebro o los alambres, con corriente. En el caso del imán, tenemos estas líneas de campo saliendo del norte magnético y entrando al sur magnético. Si se dibujan aquí estos con magnetita, eso probablemente sí lo han hecho ustedes, colocar como material magnético molido. De repente cuando alguien en su casa ha limado algo con una limadura y queda como residuo, uno le aplica un imán y se ven estas formas bien entretenidas alrededor de los imanes. Entonces tenemos las líneas de campo. Y si tenemos una corriente circulando, de hecho se parece bastante a un imán. Ahora, para que se parezca al imán, ya no tiene que ser como un alambre, como el que estaba anterior, sino que tiene que ser un anillo. Cuando tenemos un anillo, como este que está aquí naranjo, en color naranjo, donde la corriente circula, el aspecto que tienen las líneas de campo son parecidas. Son parecidas, fíjense, se genera como un norte y un sur, donde del norte salen las líneas de campo y se devuelven y entran por abajo por el sur magnético, con la corriente circulando como aparece aquí. Con la corriente circulando, en este caso de izquierda a derecha, bueno, en realidad aquí da la vuelta, así que no es que sea izquierda a derecha todo el rato, por el fondo es de derecha a izquierda. Entonces ahí el experimento se hace un poco más, hay que colocar una plaquita acrílica y depositar la limadura de hierro encima, y ahí hacer pasar por el alambre la corriente, y igual se ven las líneas parecidas a las que están acá. Entonces alrededor giran así, alrededor. Es la misma idea del campo magnético del imán. Entonces, imanes y corrientes. En el imán, en este curso no vamos a formalizar los campos magnéticos generados por el imán. ¿Sí? Cuando uno ve magnetismo más avanzado en los cursos de física, uno puede cuantificar los momentos dipolares y todo de materiales, que son como imanes a partir de lo que sucede a nivel atómico, a partir de los átomos que constituyen el material. En este curso lo que vamos a ver formalmente es el campo magnético generado por corrientes como el que está a la derecha, o el alambre que estaba en el video anterior. Entonces, ¿cuál es formalmente el campo? La expresión es esta que está acá, y se conoce como ley de Biot-Savart. El campo magnético, que ahora se designa con la letra B, B larga, tiene
esta expresión adelante, que en realidad la podríamos escribir como, hay una constante, fíjense, mu0 partido por 4pi. En el caso del campo eléctrico, recuerden que la constante era 1 partido por 4pi epsilon 0. ¿Se acuerdan? Eso era cuando era campo eléctrico. Campo eléctrico. Ahora tenemos mu0 partido por 4pi. Esa va a ser nuestra constante. Y donde mu0 en el caso eléctrico era epsilon 0, era la respuesta del medio, que en este caso el 0 venía del vacío, la respuesta del vacío al campo eléctrico. En el caso del mu0 del campo magnético, esa es la permeabilidad del espacio libre, del vacío. Y es la respuesta magnética del vacío, ¿sí? Entonces tiene este valor, es una constante, aparece nuevamente el 4pi, estas cosas están conectadas, estas cosas multiplicadas dan cosas también, pero bueno, eso lo vamos a ver al final del curso, pero tenemos una constante. Después, lo que sigue es la corriente, porque esta es la expresión para campo a partir de corriente, ¿cierto? Que generan corrientes movimiento. Entonces, la corriente también está en esta expresión. Y en vez de tener como en el campo magnético, o sea, ¿te acuerdan? Teníamos el de Q, teníamos el R tongo y acá el R cuadrado, así era la expresión para campo eléctrico. En el campo magnético ya no son los de Q, ya no tenemos esta carga que es la que genera el campo eléctrico, sino que tenemos en realidad, y aquí el I debería estar dentro, porque lo que tenemos que genera el campo eléctrico son las corrientes, el I de L. Ese es nuestro elemento generador de campo magnético. La corriente, pero como una especie de corriente tipo vector, porque es una corriente que va a tener sentido de dirección de circulación. El dl que aparece aquí tiene que ver con cómo circula la corriente. Aquí el dl viene como de izquierda hacia arriba, hacia la derecha. Entonces ese dl es un vector que nos indica cómo circula la corriente, qué dirección de circulación tiene. Y el R tongo que aparecía en el campo eléctrico sigue estando acá. La gran diferencia, como pueden ver, es que hay una multiplicación aquí que ya no es producto escalar punto aquí como antes existía, sino que es un producto cruz. Y el producto cruz es siempre entre dos vectores y como resultado entrega un vector también. El R cuadrado sigue siendo el mismo R cuadrado, eso tampoco cambia. Entonces, lo que cambia en esta expresión, porque la I, la corriente es una escalar, esto es lo que, voy a borrar todo para que se vea, esto es lo que hace difícil, tal vez, la obtención de la expresión del cálculo del campo magnético. Comparado con lo que era antes solamente la expresión de campo donde aparecía el R tongo nomás. Ahora aparece un dl cruz R. Y aquí es la parte del desafío algebraico, la parte matemática. Pero la forma de proceder para encontrar estos valores sigue siendo la misma que antes con el caso eléctrico. Entonces, ahora, los productos cruz tienen que hacer memoria. Si no vieron producto cruz en 110, vamos a tener que hacer una revisión también de eso. El producto cruz entre dos vectores, y hay gente que usa la regla de la mano derecha. Ahí saquen su... Déjenme ver cómo se ve, porque a veces no sé qué es lo que están viendo o no. Ahí. Entonces, la regla de la mano derecha, que ustedes tienen su mano derecha, es como la pose de rapero. Así. Entonces tienen la mano derecha, el pulgar hacia arriba, y los otros dos dedos así en ángulo. Entonces, de todos los ángulos posibles, como es, no sé en qué ángulo se ve mejor eso. Pero en el dibujo creo que se ve un poco mejor. Entonces, tienen el producto cruz entre dos vectores que son perpendiculares, que pasan a ser los que están en estos dos dedos, su índice y su dedo medio, y el pulgar les dice hacia dónde apunta el producto cruz. Esta no me gusta mucho, la verdad. No soy muy fan de esta forma de ver el producto cruz. La forma que me gusta a mí ver el producto cruz es la siguiente. El primer vector, para el primer vector del producto cruz, en este caso A cruz B, por ejemplo, lo que yo hago es apoyar mi mano, mi canto de mi mano. Este es el canto de mi mano, en el primer vector. Imaginemos que el primer vector, aquí tengo dos lápices, a ver uno que se note más la diferencia de color. Ahí. Entonces tengo estos dos vectores. ¿Sí? Entonces quiero el vector A cruz B. Apoyo el canto de mi mano, aquí está el canto de mi mano, en el primero. Y giro la mano, tiene que ser la derecha, obviamente porque está en la regla de la mano derecha. Entonces, y giro mi mano, mi canto de mi mano para llegar al otro vector. Entonces el pulgar, que en este caso apunta hacia mí, me dice que el producto cruz entre estos dos vectores es un vector que apunta hacia acá. ¿Sí? Entonces ahí con esto tengo la idea de la regla de la mano derecha, cuál es la dirección del resultante de ese producto cruz. Si es al revés, si fuera el producto cruz entre el azul y este de acá, entonces el canto, ahí tengo que dar vuelta la mano,
Así que lo voy a hacer como lateral. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Ahí sí, ya. Entonces apoyo el canto de mi mano derecha, ahí está el canto, lo apoyo en el celeste y giro la mano derecha para llegar al rojo. Entonces el pulgar me dice que es hacia allá, hacia la dirección opuesta. Entonces hagan la prueba. ¿Cuál de las dos les gusta más? Algunos lo han visto a lo mejor hasta en el colegio, incluso el tema del producto cruz. Pero vean cuál de las dos, si girar o hacer esta cosa como de rapero. Entonces, esa es la expresión de ahí, el campo magnético. Ahí está el valor de la constante, eso siempre se lo vamos a dar. Pero no hemos dicho nada de la corriente. Hay una definición formal de la corriente, que es la variación de carga en el tiempo. O sea, en realidad la corriente tiene que ver con carga moviéndose a lo largo, por ejemplo, de un alambre. Cuando lo conectamos a esa fuente que salía en el video, yo le daba entonces a la carga que estaba en el alambre, le estaba entregando energía a través de esa diferencia potencial. Esa diferencia potencial, que era como la altura, cuando la masa caía, lo que hacía esta diferencia potencial de la fuente era darle energía y hacía que todas las cargas se movieran. Entonces, depende cómo estaba conectado la polaridad, se movían de un lado hacia el otro o del otro lado al inicio. Y la corriente, en general, se asume que por convención, esto es universal, no solo es la física, digamos, ¿sí? Lo que se asume por convención es que es la dirección en la que fluirían las cargas positivas al moverse. Entonces, esa es la dirección que sigue la corriente, la dirección que seguiría las cargas positivas al moverse. Eso es como en términos generales, siempre se mueve la corriente desde un punto que tiene mayor potencial hacia donde hay uno que tiene menor potencial. Cuando ustedes vean una pila y tiene el más menos, lo que les está diciendo ese más menos de la pila es que la corriente, si ustedes lo colocan a un alambrito con una ampolleta, por ejemplo, la corriente siempre va a circular del más al menos. Siempre la idea es de mayor potencial a menor potencial. Y entonces, aquí viene, ya que estamos un poco cortos de tiempo, esto estaba pensado para hacerlo colaborativamente, pero por supuesto, considerando el tiempo, vamos a hacerlo como ejercicio. Yo se lo voy a explicar como ejercicio. La idea es cómo aplicar esta ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético cuando tenemos, por ejemplo, una sección de un alambre. Un pedacito que mide 2A de largo, y lo que nos piden en este ejercicio es que calculemos entonces el campo en ese punto, que está como al medio, justo arriba del medio, y que está a una altura h, como dice el enunciado. Hay una segunda pregunta, una vez que ya encuentre uno la solución, ¿qué pasa si el valor del largo del alambre tiende a infinito? Pero vamos con la primera, que es calcular el campo magnético en ese punto. Entonces, aquí vamos a borrar los dibujos. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo primero, igual que en el caso eléctrico, cuando hacíamos la integral, el campo eléctrico resolviendo el cálculo integral, el dibujo. El dibujo es lo más importante para hacer bien el cálculo por Biot-Savart. Entonces, aquí en este ejercicio, yo ya puse para poder, digamos, explicarles la resolución, yo ya escogí arbitrariamente una posición de mi elemento de corriente. Así como en el caso eléctrico, yo escogía la ubicación del DQ, ¿se acuerdan? Si esto hubiese sido una línea cargada, yo habría escogido la posición del DQ a la izquierda o a la derecha y les habría dicho, por favor, no lo coloquen ni al medio ni a los extremos, porque esas son posiciones particulares. Pero en el caso, esa instrucción se repite para el caso magnético. Entonces, el elemento de corriente, que es el que viene aquí con el DL, no lo pueden colocar ni al extremo izquierdo, ni al derecho, ni al medio. Tiene que ser una posición general. Y entonces esa posición general que yo escogí, porque podía haber sido a la derecha, pero para este ejercicio, insisto, lo escogí a la izquierda, pero ustedes lo pueden cambiar y hacer de nuevo el ejercicio, yo lo escogí ahí donde está, en azul. ¿Ya? Entonces tenemos el primer paso. ¿Por qué lo tuvimos que dibujar? Porque necesitamos dibujar el vector posición. Y yo les dije, necesitamos ubicar la cola del vector posición en alguna parte. Entonces, por eso tenemos que dibujar dónde está nuestro DL. Una vez que dibujé, puedo seguir entonces con el paso siguiente, que es dibujar el vector posición. Y ahí tengo el vector posición, pero necesito, para poder definir cuáles son las componentes de ese vector posición, necesito definir un cero, que eso también eran nuestros pasos cuando hacíamos el campo eléctrico. Entonces, el DL, paso 1, paso 2, dibujar el vector posición, y paso 3, definir un cero. ¿Qué nos permitía hacer el cero? Y aquí yo lo coloqué al medio, y también es arbitrario. Ustedes podían haber perfectamente escogido el cero acá, porque el cero sí tiene que ir en una posición específica. A diferencia del DL, que va en una posición
general, tiene que ser una posición general, el 0 puede ir al extremo izquierdo, extremo derecho o al medio. Pero yo escogí el medio, ¿ya? Así que eso ustedes pueden rehacerlo, incluso con este mismo modelo a la izquierda. Pueden cambiar el 0 solamente y les va a dar distinto al desarrollo, pero el resultado final va a ser exactamente el mismo. La gran diferencia está en que un camino del otro hace que sea más difícil o más fácil, especialmente desde el punto de vista algebraico. No estoy segura que esté el más fácil, ¿eh? Pero bueno, es el que yo escogí. Entonces el 0 al medio. Y una vez que defino el 0 me permite decir que entre mi 0 y mi DL, que es mi elemento de corriente, está mi variable de integración. Entonces ahí coloco mi posición X. ¿Por qué? Porque estoy a lo largo del eje X. Entonces ahí va mi X. Esto sería igual si fuera un pedacito de alambre recto, ¿no? De corriente, de carga, para el caso eléctrico. El dibujo se repetiría, sería exactamente lo mismo, lo único que sí no diría de L, sino diría de Q, ¿no? Y ya no sería un vector, sería solamente un escalar, un dq. Entonces, tengo mi dx. Y una vez que tengo eso, entonces, escribo lo que tengo. El dl es un elemento de largo donde está circulando la corriente. Por eso tiene esa letra, de hecho, L, de largo, ¿no? Bueno, en inglés length, pero es largo igual. Pero entonces el dl es el elemento de largo, pero que tiene dirección vectorial. Va a depender hacia dónde circula la corriente. Aquí en este problema la corriente iba de izquierda a derecha. Entonces el elemento de largo, como está este alambre está orientado en el eje X, es un elemento de ese eje, un dx. Y como circula de izquierda a derecha, entonces es I tongo. Y ahí entonces escribo mi dl. Cuando estábamos en el caso eléctrico, claro, habría sido un dq, ¿cierto? Y ahí habríamos tenido que escribir el q como lambda de, si hubiese estado a lo largo del eje X, lambda de X, ¿cierto? Pero bueno, aquí es una corriente, entonces además tiene una dirección que es hacia la derecha, por lo tanto es I tongo. Y después entonces tengo el vector posición. Una vez que tengo eso, parece que escribí, a ver, algo raro pasó aquí. A ver cómo borro eso. No, borrar, le dije, borrador. Se quedó de la slide anterior. Ahí sí. Ya, entonces, ahora que ya tengo el X y que tengo la altura, bueno, esa es la dan de datos, entonces, y esa X, no sé por qué se quedó ahí. Quedó rara de la anterior. Ahí. Entonces, escribo el vector posición. ¿Sí? El vector posición tiene componentes acá hacia allá, en X, y en Y hacia arriba. Esas son las sombras de este vector rojo grande. Entonces a la derecha el tamaño es X. Y hacia arriba es H. ¿Por qué quedó? No, eso está malo. Es positivo. Ahí no sé qué pasó. No, pero es positivo. ¿Por qué? Porque el vector apunta hacia la derecha. Nada que hacer. Ahí fue un error aquí que se me pasó. Queda positivo. ¿Sí? El vector, este que está aquí abajo, de izquierda a derecha, la sombra del vector, si apunta a la derecha, su parte vectorial es hacia el eje X positivo, es Y tongo entonces. Ya, así que eso que hay, tengo que revisarlo para corregirlo para la próxima vez. Entonces, aquí déjenme anotar para cambiarlo también en este, que haría más ahí. Entonces, el tamaño del vector posición es dividido por su magnitud. X cuadrado más h cuadrado, aquí no hay problema con el signo, porque como está el cuadrado, bueno, se eliminaba, si no lo habríamos tenido que corregir. Y nos queda entonces el vector unitario, el vector posición unitario. Eso es esto que va aquí. Y con esto tenemos el dl. Y el resto de las cosas son constantes. El i creo que lo daba, no sé si era i0 o simplemente i, ese era el valor, así que nada que hacer. Esto de acá, como les dije, era una constante. Y este es el tamaño. Y el tamaño es ese que está ahí abajo, que está incluido, que lo tuvimos que obtener para obtener el vector unitario. Entonces ahí está el tamaño del vector posición. Así que tenemos todo. Ahora es momento de reemplazar. Por supuesto hay que hacer el producto cruz entre el dl y el r tongo. Entonces la forma de hacer el producto cruz, probablemente les enseñaron ustedes en 110, es a través de como una especie de matriz, ¿no? Uno coloca los dos vectores. Entonces coloca el vector, el largo, el primer vector es el dl, que tiene solamente componentes en el eje X. Entonces solamente tiene esta componente, dx. Dx, y el resto es 0, acá es 0, no tiene componentes ni en Y ni en Z. Después el siguiente vector es el R tongo,
Y el R tongo tiene todo este denominador aquí que salió, lo sacamos porque es constante para no escribirlo ahí dentro de la matriz, porque sería como raro el determinante. Y la primera componente, nuevamente corregido, esto es un más el que va ahí. Ahí sí, más. Y tiene componente X en itongo, H en J-tongo, que es el que pusimos acá, y no hay en Z, no tiene K-tongo, así que es 0 también. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos, borrar todo, porque ya quedó todo muy rayado. Entonces, una vez que escribimos este determinante, ¿cómo se resuelve el determinante? ¿Se acuerdan de eso ustedes, cómo resolver un determinante? ¿Se acuerdan más o menos o no? ¿Cómo se hacía? Bueno, en este caso es más fácil porque no hay nada en K, así que nos facilita. Porque se hace así como este por este, menos este por este, ¿sí? Lo asociado al I. En este caso, de X por H, la otra multiplicación es 0, así que queda de X por H y tongo. De X por H. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, no, perdón. Al revés. Yo me confundí. La multiplicación está bien. Es de X por H menos 0 por, en este caso, menos X. Pero lo que tienen que hacer es esta de acá. Es la que no está concluida, es la que tiene... Voy a borrar. No, déjame borrar esa. Ahí está. Entonces, esa es la componente, K. Cada tomo. Si después hacen la siguiente componente, por ejemplo, hacen la siguiente multiplicación acá. Voy a borrar todos los dibujos acá. Si hicieran, por ejemplo, esta que está acá, entonces esta no la consideran, y lo que resulte es el J tongo, y hacen la siguiente multiplicación, el de X por el 0 y el 0 por el menos X, y lo que resulte es en la coordenada J tongo, y con un menos, porque es la que está al medio. Y después, para la K tongo, para la I tongo digo, entonces lo que vienen es como que eliminan esto que está acá, no lo consideran, no lo ven, y hacen la otra multiplicación, este por este, menos este por este, y lo que resulte está en la coordenada I tongo. ¿Sí? Así es un poco la idea de los determinantes. Esto es como bien, o sea, no hay mucho más que eso, las reglas son solo eso. Tapar la primera columna, hacer la multiplicación de los dos. Tapar la segunda columna, hacer la multiplicación de lo que queda cruzado y restarlo. Y tapar la tercera columna y hacer la multiplicación de lo que queda restado. Entonces tienen que tener cuidado ahí con los signos, especialmente en la columna central, pero en este caso, bueno, todo se elimina menos la multiplicación de X por el H. Entonces ahí encontramos el producto cruz. El producto cruz. Entonces tenemos todos los componentes. Pues tenemos el numerador, el denominador y reemplazamos. Entonces, reemplazamos. Arriba es lo que encontramos recién de producto cruz. Abajo es el tamaño del vector al cuadrado, así que ya no tiene la raíz. Y nos queda la integral que todavía no hemos dicho de dónde a dónde va. Y bueno, acá en el dibujo, a pesar de que no está, recordemos que habíamos definido que el 0 estaba acá, ¿sí? Entonces esta es nuestra variable de integración, el x. Así que como esa es nuestra variable de integración, fíjese bien acá que está incluso escrito, el de x es nuestra variable de integración, porque es donde está el de L. Entonces, ¿cómo varía con respecto a este 0 que está acá? Bueno, desde menos a hasta a. Así que en realidad acá lo que faltó, y probablemente salga en la siguiente, es de menos a hasta a. Y acá la raíz con el de abajo queda como 3 medios, las constantes salen todas, y lo único que queda dentro es el de x. Entonces queda esta integral del de x con una expresión arriba a la 3 medios, menos 3 medios en realidad. Esa integral, nosotros siempre les vamos a dar las integrales cuando sean de este tipo, no se las van a tener que aprender de memoria, entonces esa integral de ahí es esta la solución. Y lo que hacemos es evaluarla entre esos límites de integración menos a y a. Entonces se evalúa lo que vale en a esto y se le resta lo que vale en menos a. Y el resultado de eso es esto que está acá. ¿Ya? Entonces tienen una expresión donde están las constantes, donde el campo apunta en K tongo. Fíjense que en este eje, en este sistema de cartesiano que está definido acá, está la X, está la Y y la K está saliendo del plano. O sea, viene hacia ustedes la flecha. Ahí está la dirección Z. Entonces sale hacia ustedes. La corriente circula y estamos por arriba. Y acá en este punto donde estamos midiendo, el campo apunta hacia nosotros. Ahí está el campo magnético apuntando hacia nosotros. Entonces depende, fíjense que
disminuye con la altura. Si la altura se hace grande, si nos vamos alejando, esto se hace cada vez más pequeño. Ahí está la expresión después de haber multiplicado, queda un poco más ordenada. Y fíjense que si la siguiente pregunta nos hacía entender, y aquí borramos todo esto, los dibujos, nos hacía entender qué pasaba si teníamos, por ejemplo, que, que el largo del alambre era muy, muy largo, era casi infinito, tendía a infinito. Si eso sucede, entonces esta expresión de acá, donde está el campo magnético, vamos a tener esa división que es H sobre A, que esto de acá, como es tan grande, todo esto de acá se hace 0. Entonces queda la raíz de 1. O sea, queda 1. Entonces al final queda esta expresión que está acá. Y esta expresión, entonces, para que ustedes la recuerden, porque después en algún minuto la vamos a volver a revisar, por otro camino, no este que es el camino integral, sino a través de un camino que es parecido a la ley de Gauss, pero para el caso magnético, y esta se lo van a saber de memoria cuando llegue en ese momento, porque va a ser como el ejercicio que se puede hacer por esa ley. Esto que está acá es el alambre infinito que lleva corriente, ¿sí? Depende de qué tan lejos esté, es el campo que estoy sintiendo. Así que aquí voy a borrar esto que está acá. Entonces, ahora, fíjense la dirección. Eso es re importante acá, porque estoy acá arriba en este punto y el campo viene hacia mí. Pero ¿qué pasaría si yo estuviese aquí abajo? No arriba, que es donde fue que yo calculé. Entonces, eso es algo que tal vez no es tan intuitivo y tiene que ver con la regla de la mano derecha nuevamente. Si yo tengo una corriente circulando en un alambre, así como teníamos en el experimento del video, la demostración, y la corriente va hacia allá, entonces el campo magnético alrededor va como una especie de órbita, ¿sí? Esas flechas en azul que están acá son el campo magnético que está alrededor de la corriente, ¿sí? Así como está acá con la regla en la mano derecha. La corriente apunta en la recta hacia arriba y mi mano con su giro dice la dirección del campo magnético, ¿sí? Entonces fíjense en el dibujo acá, estén como en 3D. Tengo el pulgar apunta entonces en la dirección de... voy a borrar acá todos los dibujos, a ver si me están viendo, ¿no? Ahí. Entonces, el pulgar dice hacia dónde apunta la corriente y mi mano dice cómo está rotando el campo magnético alrededor. En la derecha, la corriente apunta hacia arriba y entonces el giro de mi mano dice cómo está el campo magnético alrededor. Y esa regla de la mano derecha los va a salvar muchísimo, porque en certámenes, en control, en todas las evaluaciones les vamos a preguntar, y bueno, ¿y cuál es la dirección que se espera en este punto? Y muchas respuestas no van a ser al cálculo, ustedes no van a tener que recurrir a la expresión integral esa que estaba ahí, hacer el producto cruz para saber la dirección, no. Simplemente ustedes miran la corriente y dicen, por regla de la mano derecha, la dirección del campo está. Y eso es porque hacen simplemente este ejercicio, de que si la corriente va en una dirección recta hacia arriba o si va hacia abajo, el campo va girando alrededor como dice la mano derecha que lo hace. Porque la mano derecha es el producto cruz, entonces si yo sé el de L, entonces puedo saber cuánto vale cuál es la dirección del campo magnético alrededor. Entonces, eso es, déjenme ver la hora. Ya, sí, estamos en la hora entonces. La próxima clase vamos a ver nuevamente algunos otros ejercicios por campo magnético, obtener a través de la expresión integral del campo para otras configuraciones, con corriente circulando puede ser en un anillo, cómo calcular entonces el campo magnético. Y después de eso vamos a ver cuál es el camino corto, cuál es el camino cuando son cierto tipo de simetrías muy particulares, con la misma idea en mente que Gauss, que había este camino más corto que era a través de Gauss para obtener el campo eléctrico. Vamos a ver que existe una ley que se llama ley de Ampère, que nos va a permitir tomar un camino, una vía más corta si el sistema, si la simetría del sistema me lo permite, para obtener el campo magnético. ¿Sí? Así que, no sé si tienen alguna, claro, alguna consulta. Acá Elías estaba dando algunos comentarios acerca de cómo hacerlo del determinante, sí, por eliminar fila y columna por componente, exactamente. Profe, Sí, Franco. que yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la mano derecha, que está como que gira, y la otra que es como una pistola? Bueno, sí, pues es que por eso me gusta más la mano derecha, pero a ver, lo de los 3 dedos es para saber cuál es la dirección del producto cruz, del resultado de un producto cruz.
La regla de la mano derecha, lo que te dice en este caso cuando tienes la corriente y quieres saber la dirección del campo magnético es con el giro de la mano derecha cuáles son las direcciones que lleva en esas órbitas alrededor de la corriente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que es la misma mano, en realidad es como dos aplicaciones de la mano derecha. ¿Sí? La que me gusta a mí del canto es el equivalente a la mano con la pistola, o rapero, como le digo yo, y la otra, que es esta de acá, es con el giro de la mano derecha, les dice cuál es la dirección alrededor de esas órbitas que están aquí en rojito, que son cómo va el campo magnético alrededor de la corriente. Aquí en estas líneas que están en rojito, la medida que están más cerca, los vectores campos son más grandes, pero cuando nos vamos acercando, siguen girando en la misma, alejando, digo, cuando nos vamos alejando, siguen girando en la misma dirección el campo, pero se hacen más pequeñitos porque la intensidad del campo va disminuyendo. Vale, No sé si te queda claro, gracias. Franco, ¿sí? Ya, Sí. perfecto. ¿Más consultas? Vamos a Profe. Sí, dale, Alejandro. No, pero es respecto al certamen. Ah, ya, entonces vamos a dejar grabar. A ver, espérame, déjame. Voy a tener grabación.